Hola, mi nombre es Minerva Mosqueda y he decidido hacer este video para compartir la experiencia que tuvo mi familia con el COVID. Sé que existen muchas personas que no creen en esta enfermedad y no es mi intención entrar en polémica con eso, de hacerlos creer o no. Solo espero que lo que yo les comparta pueda servir a alguien para, en el caso de que esta terrible enfermedad les pegue, porque es una enfermedad que desgasta física y emocionalmente a todos los que están alrededor del afectado. Y creo que un diagnóstico oportuno puede hacer una gran diferencia. Em, Voy a, voy a entrar de lleno con la historia. Em, Aquí el primero en contagiarse fue mi papá y él contagió a mi abuelita y pues bueno, yo me contagié por cuidarlos. Em, Mi abuelita casi se muere, se vio muy grave. Yo fui asintomática y mi papá lamentablemente falleció. Entonces, mi abuelita tiene 90 años, mi papá tenía 67 y bueno, yo tengo 37. ¿Cuál fue la diferencia entre nosotros? No lo sé. Nuestro sistema inmunológico, eh, que lo tratamos diferente pues bueno, eh, voy a entrar de lleno con los hechos. Mi papá comenzó con síntomas un día viernes, solo que empezó con diarrea, fiebre y agotamiento físico, solo que él no le dijo nada a nadie. Eh, Se automedicó, se compró algo para la diarrea, pues bueno, eso fue un día viernes. Ya para el día domingo, pues yo le escribo para saber cómo estaba, o sea, simplemente saludarlo. Y fue cuando él me dijo que estaba en casa, que se sentía mal, que tenía estos síntomas y que mi abuelita también tenía una infección en la garganta y fiebre. Entonces, al yo saber esto, para mí fue muy alarmante, puesto que dije, ambos tienen síntomas de COVID. Pues bueno, de inmediato fui por él para llevarlo al doctor. Eh, Cuando llegamos a la clínica a la que nosotros fuimos, no tenemos seguro social, somos independientes en la familia, así que no contamos con un servicio médico, cosa que pues ahora veo que está muy mal. Entonces fuimos a una clínica particular que, por cierto, voy a hacer mención. Eh, el servicio que nos dieron, en mi opinión, fue muy deficiente y trataron la situación de una forma en la que eh, no fue profesional y no recomiendo para nada la clínica. La clínica se llama Clínica La Prensa, está en la colonia Guerrero. Es una clínica que yo conocía desde que era niña porque ahí es a donde mi papá nos llevaba a atención médica. Y bueno, llegamos a la clínica, pagamos la consulta. Yo le dije al doctor los síntomas de mi papá, los síntomas de mi abuelita. Entonces era realmente muy alarmante y muy evidente que podía ser COVID. Entonces, bueno, nos dijeron que los síntomas de COVID son muy dispersos y pues que se pueden confundir con síntomas de una infección en la garganta, de una infección estomacal. Entonces, bueno, le dio un medicamento para tratarlo contra el COVID, como en prevención, ¿no? No existe una medicina, eso lo sabemos, no existe un medicamento, no existe una cura, no existe una vacuna, pero algo que yo noté que pudiera hacer una diferencia es que pues bueno, sabemos que síntomas del COVID es fiebre,
dolor de garganta, tos, diarrea, bla, 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 bla. Y pues que bueno, en el caso de los pacientes más graves es dificultad al respirar, ¿no? Entonces, bueno, nos mandaron a casa con estos medicamentos, con la sugerencia de reposo, solamente de reposo para mi papá, y pues ver cómo funcionaba, ¿no? El tratamiento. Para el día martes, en mi papá ya era muy evidente una deficiencia al respirar. Él se le notaba como sofocado, o sea, como cuando tú tienes una actividad física y respiras así, así. Entonces, pues bueno, ya era muy evidente eso. Así que nuevamente fuimos a la clínica para que le hicieran la prueba. Desde el principio no nos la sugirieron, o sea, cosa que no veo por qué no lo hicieron, pero bueno, este, fuimos para que le hicieran la prueba, porque esta dificultad respiratoria era muy evidente. Y entonces, bueno, ya fue ahí cuando la doctora que lo vio dijo que había que hacerle una radiografía tomográfica, una placa para ver los pulmones, porque la forma en la que respiraba mi papá pues no era normal, ¿no? Le hacen la placa y pues es cuando ya la doctora nos dice, tiene neumonía, así que no tenemos todavía el resultado de la prueba de COVID, pero lo más seguro es que es COVID, ¿no? Después de esto fue que me dijeron que comprara un oxímetro, que esto es bien importante porque yo no sabía que era un oxímetro y sé que muchos de nosotros tampoco lo sabemos, eh, y que le estuviera midiendo la oxigenación, ¿no? Entonces compro el oxímetro, ni siquiera yo sabía cómo se utilizaba, tuve que ir por la doctora para decirle, bueno, a ver, ¿cómo utilizo esto? ¿No? O sea, el oxímetro es un aparatito que me hubiera gustado mostrárselos, pero lo presté a una amiga que su esposo empezó con síntomas y no lo tengo a la mano, pero después igual y hago un video de cómo se utiliza o algo así, porque creo que es fundamental el que nosotros sepamos usarlo y saber que podemos utilizar eso y que es más, debemos, no solamente fijarnos en tomarnos la temperatura, porque eso es lo que hacen en todos lados, o sea, te miden la temperatura cuando tú entras al centro comercial, antes de entrar a cualquier sitio es la temperatura, la temperatura, la temperatura, pero realmente lo importante es la oxigenación, o sea, eso es lo básico y es lo que hace la diferencia entre, o puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, el paciente no se muere porque tiene una fiebre muy alta, es porque tiene una dificultad respiratoria. Pero bueno, ya me muestra cómo utilizar el oxímetro y bueno, hay que, se coloca en el dedo, mides la oxigenación y pues bueno, la doctora me estaba mostrando cómo. Por cierto, la doctora no tenía cubrebocas, que fue algo que pues nos alarmó mucho a mi papá y a mí porque pues, dijimos, mira qué relajada esta doctora, ¿no? O sea, él está ahí con posible COVID y ella tiene contacto con cuántos pacientes, cuántas personas que van por otra cosa y pues es un foco de contagio, ¿no? Ah, bueno, independiente a eso, me mostró cómo medir la oxigenación y entonces empieza a marcar el aparatito el oxímetro, el nivel de oxigenación de mi papá y en ese momento su oxigenación estaba en 86. Ajá. Entonces ella me dijo, si su oxigenación baja de 90, quiere decir que necesita oxígeno. Entonces, pues si eso sucede, tráigalo, acá tenemos oxígeno. Obviamente lo iban a cobrar, ¿verdad? Pero eso no es lo que importa, sino que me dice esto, se da la vuelta y se va a ver a otras personas. Y entonces yo fui y le dije, oiga, pero, a ver, me está diciendo que si la oxigenación es abajo de 90 y yo estoy viendo que está leyendo 86, le dije, ¿en qué momento me alarmo, no? O sea, o no me dio más detalle. Entonces me dijo, no, pues continúe.
midiéndole la oxigenación. Y si sigue así abajo de 90, tráigalo, porque necesita oxígeno, ¿no? Entonces ya me voy con mi papá, que apenas sí. Ahí me dijeron que lo aislara, eso sí. Eh, Me voy con mi papá, no se me ocurrió un lugar donde pudiera aislarlo, puesto que, bueno, nuestra situación familiar en cuanto a viviendas estaba un poco complicado aislarlo. Pero bueno, lo llevé a un lugar para aislarlo, pero algo me decía que yo no podía dejar a mi papá ahí, solo, porque lo veía muy mal, o sea, en él se notaba mucho esta dificultad para respirar. Entonces llamé a una doctora conocida, que quería a alguien de confianza, y ella me dijo que en la clínica donde ella estaba no atendían pacientes con COVID, así que me dijo que llamara a Locatel y en Locatel me decían qué hacer o a dónde llevar a mi papá. Llamé a Locatel, les dije los síntomas de mi papá y sobre todo les dije la oxigenación. Fue cuando me dijeron ahí, la doctora que me atendió en Locatel, en la línea, me dijo que si realmente la oxigenación de mi papá para ese momento, o sea, estoy hablando del mismo día, unas horas, estaba en 76. Entonces me dijo que si esa era la oxigenación de mi papá, yo necesitaba llevarlo urgente al hospital, porque mi papá necesitaba oxígeno. Entonces lo llevé. Cuando nosotros llegamos al hospital, la oxigenación de mi papá estaba en 45. Lo metieron de inmediato. La verdad es que la atención fue muy, muy, muy veloz. Eh, no tengo queja de eso. Inmediatamente le pusieron el oxígeno, le tomaron la temperatura, le hicieron la prueba de COVID, de azúcar, porque me dijeron que si mi papá era diabético. Yo les dije que no, no sabía que mi papá era diabético. Sus niveles de glucosa estaban muy altos. Ellos me dijeron que era un nivel para un diabético. Entonces, la situación de mi papá era muy complicada ya para cuando lo internaron. Estuvo 3 días así, con el oxígeno, y seguía su oxigenación en 72, 76. A la par, mi abuelita la traje a mi casa para cuidarla. Y ella presentaba fiebre muy alta, era el único síntoma visible, además de que se le veía un agotamiento crónico, se la pasaba durmiendo todo el día, pero como yo ya tenía el antecedente de la oxigenación, yo constantemente estaba midiendo la oxigenación de mi abuelita. Mi abuelita llegó a oxigenar hasta 72. 72 fue su medición. Yo llamé 2 veces a ambulancia para que viniera por ella cuando estaba en esa oxigenación, para que la vinieran a asistir. Afortunadamente no hubo que trasladar al hospital y de hecho me sugirieron que no lo hiciera porque ya no iba a soportar eso. Y uno de los paramédicos me dijo que esta enfermedad presenta picos tan raros que hay personas, dice que las ven caminando, no se les nota una dificultad para respirar. En el caso de mi abuelita no se le notaba esta dificultad que a mi papá sí, sin embargo, pues llegó a oxigenar muy bajo. Y bueno, que hay personas que así están caminando y que su oxigenación han llegado al hospital en una oxigenación de 40, o sea, igual se están muriendo, pero no se nota que no pueden respirar. Entonces, es bien importante que tengamos conocimiento de esto para que algún síntoma que veamos raro, sospechoso, todos los síntomas son sospechosos,
pero que sí estemos monitoreando nuestra oxigenación. Yo creo que eso hubiera sido lo primero que debieron haber hecho en el hospital cuando yo llegué con mi papá. Me refiero a la clínica primera a la que lo llevé. Además de todos sus síntomas que eran muy evidentes, más los de mi abuelita, le hubieran tomado la oxigenación, la hubieran medido y tal vez hubiéramos podido eh, hacer algo al respecto, ponerle oxígeno en ese momento y evitarnos que se complicara más, ¿no? Eh, bueno, haciendo este paréntesis con lo de mi abuelita, mi papá estuvo 3 días con oxígeno en el hospital. Un día en la madrugada me llamaron, al cuarto día, me parece, para decirme que mi papá ya había autorizado que lo intubaran, porque él seguía oxigenando muy bajo y pues ya era necesario, que la intubación era una esperanza para que el oxígeno entrara directamente a sus pulmones y pues bueno, era una opción para salvarlo. Mi papá estuvo intubado eh, más de 10 días, entonces como un paciente tampoco puede estar intubado tanto tiempo, le hicieron una traqueostomía. En el hospital mi papá adquirió 2 bacterias más, que son bacterias súper, súper cabronas y en muchos casos mortales, pero bueno, son bacterias hospitalarias. Mi papá estuvo internado un poco más de un mes y pues bueno, falleció, no la libró. Y es algo que es feo porque desde que internan a tu paciente, a tu familiar, está aislado, tú no lo puedes ver, no puedes hablar con él. La única vez que hablé con él fue como 3 días antes de que falleciera. Me hicieron una videollamada porque lograron mantenerlo consciente, todo el tiempo estuvo inconsciente. Este, y pues bueno, obvio, hablé con él a través de una cámara. Él no habló porque no podía hablar, por supuesto, tenía ya la traqueostomía. Y, y es algo muy duro, entonces eh, creo yo que una diferencia y algo muy importante es que pongamos mucha atención en eso, en la oxigenación, en la oxigenación, en la oxigenación, porque nadie habla de eso. Todo el mundo habla de la temperatura, del dolor de cabeza, de la garganta, y creo que es bien importante prevenir, prevenir. eh, en el caso particular les digo que yo también me contagié, solo que desde que yo supe que, bueno, más bien desde que estuve expuesta cuando llevé a mi papá al hospital y luego que tuve a mi abuelita aquí en la casa cuidándola, pues sabía que me podía contagiar, ¿no? Lo que hice fue tomar medidas preventivas, empecé a tomar el tratamiento que dan actualmente en medicamentos para el COVID. Bueno, lo que nos dieron fue acitromicina, se llama, además de otras medicinas. Me puse una ozonovacuna, se llama, que te sacan sangre y eso lo mezclan con otro medicamento y eso mismo te lo vuelven a inyectar. Es para fortalecer tu sistema inmunológico y lo que me explicó el doctor fue que hizo que mi sistema trabajara al máximo, así que si iba yo a tener síntomas, pues iban a ser los mínimos. Me tomé los tés que recomiendan, que es un té que es el mismo que le daba a mi abuelita, té de jengibre, con limón, con miel, con ajo, con cebolla, no sabe tan mal. Aspirina, una aspirina diaria, porque eso pues dicen que es bueno, puesto que diluye la sangre, la aspirina, y evita que se coagule la sangre. Entonces, bueno, eso es algo que también pasa con el COVID, ¿no?
Entonces, yo creo que lo importante es un diagnóstico lo más pronto posible. Sé que en muchos, aquí todavía en México, es de si alguien no tiene síntomas, pero ya estuvo en contacto con alguien con COVID, no le hacen la prueba porque eh, no lo consideran oportuno, no sé por qué no. Eh, También si tú empiezas con síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, en algunas aseguradoras te hacen la prueba hasta 5 días después de que presentaste los síntomas, cuando ya la enfermedad está súper avanzada. Entonces es cuestión de prevención. O sea, yo sé que la gente está cansada, se entiende, yo también estoy cansada pues, de esto, del encierro, de tener que usar el cubrebocas a todos lados que vas y que dices que sientes que te asfixias, porque yo lo decía y realmente no tengo idea de lo que se siente asfixiarse, lo que mi papá sintió. Entonces ayúdenme a compartir esta información en referencia a que, pues, no sé si es posible que tengamos un termómetro a la mano, además de un oxímetro. Y si ustedes, y espero de verdad que no, pero yo creo que a todos nos va a dar COVID. No a todos nos mata, eso es un hecho. Que si tienen síntomas, pues pregunten por el oxímetro, que les tomen la oxigenación, estarla monitoreando, porque pues les digo, hay personas en las que sí es muy evidente, perdón, la falta de respiración y otras en las que no, sin embargo, no están oxigenando y todos sabemos que nosotros seres humanos sin oxígeno, pues no lo hacemos, ¿no? Eh, Eso, al menor síntoma, vayan al doctor, no por miedo a contagiarse. Es mejor saber que ya lo tienes y actuar de inmediato que digas, y que tú, ya sabiendo que tú tienes COVID, no vas a trabajar, no sales, tomas las medidas de aislarte para no contagiar a tu familia, para no contagiar a tus seres queridos, porque pues vean, acá pasó así. O sea, mi papá empezó, contagió a mi abuelita, luego yo, pero afortunadamente, como pues yo ya sabía que era COVID lo de mi papá, era COVID lo de mi abuelita, aunque bueno, se tardaron un rato en darme también los resultados de mi abuelita, pero ya era, o sea, yo la traté como si ya tuviera COVID desde el momento uno. Pudimos evitar que el virus se propagara a otras personas, al menos de nuestra parte, ¿no? Mientras ya siendo conscientes, que pues podemos ir por la vida ahí siendo asintomáticos y contagiando y contagiando y contagiando. Entonces, no sé qué más pueda decirles. Eh, si me ayudan igual compartiéndome sus experiencias, qué pasó con la familia. Yo no sé si hubiera hecho algo distinto, a lo mejor si no hubiera llevado a mi papá al hospital y le hubiera puesto oxígeno en casa, eh, no se habría infectado de estas bacterias que también resultaron mortales, todo se le juntó. No sé si algo que hubiera hecho distinto cambiar el resultado. Lo que sí sé es que la prevención es la cura para esta enfermedad. ¿Y cómo es la prevención? Pues bueno, sí, siendo conscientes y usando el cubreboca correctamente, nos tiene que cubrir hasta la nariz, no solo hasta acá. De verdad, evitando en la medida de lo posible reuniones de más de 10 personas, salir solamente si es, pues obviamente es necesario salir a trabajar, eso me queda claro, en el caso de muchos de nosotros. Y pues una vez que tengan, presenten algún síntoma, así sea el mínimo, actuar de inmediato.
Más vale exagerar que, que minimizar el problema como lamentablemente lo hicimos nosotros y que resultó en un desenlace fatídico para mi papá. Espero que les sirva esto y, y pues de verdad espero de corazón que, que ya no nos afecte tanto este virus que va a seguir con nosotros durante mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme y pues no sé, ya no sé qué más agregar. Ideas, si me pueden compartir ideas de, de tratamientos que a lo mejor les funcionaron. En el caso de mi abuelita funcionó mucho cuidarla aquí en casa, con los test, los medicamentos. Hubo un doctor que estuvo viniendo a verla aquí a la casa. eh, Tratamientos más naturales también fueron. Son muchos factores los que influyen en la mejora de un paciente o no. El estado emocional también, entonces pues procuremos estar bien emocionalmente también. Y pues es todo. Cuídense mucho, por favor.